Si los iraníes de hecho se sientan a la mesa y le dan a los estadounidenses todo lo que quieren en las negociaciones, creo que los estadounidenses estarían de acuerdo con eso. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Deja de minimizar el Islam en esta ecuación, ¿de acuerdo? No puedes compararla con las otras guerras porque esta es una guerra ideológica religiosa. Hola, bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Soy Ruthie Bloom, tu anfitriona, junto a mi copresentador Mark Regev. Hoy no estamos en el estudio en Jerusalén por la guerra con Irán. Estamos transmitiendo de manera remota. Yo estoy en Tel Aviv. Mark está en un lugar no revelado. Y eso resume bastante bien por lo que estamos pasando en este momento. Solo diré que en semanas recientes, cualquiera que haya visto nuestro programa ha visto que Mark y yo hemos discutido repetidamente sobre si el presidente Trump estaba en proceso de forjar un acuerdo con la República Islámica para evitar lo que está ocurriendo ahora mismo, y eso es la guerra. Siempre sostuve que era probable que lo hiciera y que la República Islámica nunca haría un acuerdo. Y ahora, desde hace unos días, básicamente los israelíes despertaron con fuertes sirenas y andanadas de misiles desde Irán. Así que ahora, Mark, continuemos desde ahí. Dime cómo te sientes ahora sobre todo lo que habíamos hablado antes de que comenzara esta guerra. Así que obviamente no sabíamos que iba a estallar de la manera en que lo hizo el sábado por la mañana. Me tomó por sorpresa. Estaba haciendo una caminata con un amigo y de repente tuvimos que correr de regreso a casa porque las sirenas estaban sonando. Creo que a la mayoría de nosotros nos tomó por sorpresa, excepto a un grupo muy pequeño de personas que estaban al tanto. Yo diría lo siguiente, Ruthie. Creo que hay un problema conceptual con la forma en que planteas la pregunta, porque dices que o hay diplomacia y un acuerdo por un lado, o por el otro lado hay guerra y combates. No creo que funcione así en la vida real. Siempre es gris, no blanco o negro, es una mezcla. Muchas veces la fuerza militar puede acelerar un acuerdo político. Creo que fue Clausewitz, el prusiano, filósofo de la guerra y estrategia. Él afirmó con razón que la guerra es política por otros medios. ¿Por qué lo digo? Ayer ocurrieron dos cosas que me hicieron pensar que aún es posible un acuerdo. No tienes que coincidir conmigo. Te diré ambas cosas, Ruthie, y creo que son muy serias. Ayer, en la conferencia de prensa tras la reunión entre el presidente Trump y la canciller alemana de visita en la Casa Blanca, le preguntaron al presidente sobre un liderazgo alternativo. El presidente comentó que tenían nombres en mente, pero murieron en ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán. Eso implica que pensaba en líderes del régimen. Él los veía como un liderazgo alterno. Ahora, cuando dijo eso, lo dijo espontáneamente. No lo dijo porque estuviera leyendo de unas notas. Pero para mí estaba claro que, al menos, me hizo pensar en algo tipo Maduro. El otro tema que surgió fue una entrevista la noche anterior en Fox News con el vicepresidente Vance, quien dijo que el objetivo era tratar de cambiar la mentalidad de los iraníes, que comprendan que nunca deben tener armas nucleares y adopten políticas en consecuencia. Así que si se trata de cambiar la mentalidad, significa que quieres cambiar la mentalidad del régimen y no cambiar el régimen. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ruthie. Estados Unidos preferiría ver un régimen diferente en Irán, al igual que Israel. Pero creo que esos dos comentarios reflejan la presión militar. Si los iraníes aceptan todo lo que los estadounidenses piden en las negociaciones, creo que ellos lo harían. Según lo que escuché en las últimas 24 horas, estarían de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Primero hablemos de J.D. Vance. No le prestes atención a lo que dice. J.D. Vance está en el ala de la administración que es dudosa, por decirlo menos. Y mejor escuchemos al secretario de Estado Marco Rubio. Y permítanme agregar que incluso el enviado especial Steve Witkoff también dio una entrevista a Fox con Sean Hannity. Y en esa entrevista, Steve Witkoff, quien lo único que quiere es hacer tratos, o sea, ni siquiera podemos sospechar que sea algún tipo de belicista,
E incluso él dijo, fuimos, intentamos y todo eso. Dijeron que su punto de partida era que ya tenían suficiente, que ya tienen suficiente uranio enriquecido para 11 bombas nucleares y estarían listas en una semana, o 11 bombas nucleares y estarían listas en una semana. Steve Witkoff mencionó que en la segunda reunión quedó claro que no había nada más que discutir. También le preguntaron al presidente Trump esta semana, así que ¿todavía hay algo? Él dijo, sí, Irán quiere hablar, ya es demasiado tarde. Además, no hay, ya sabes, puede que sí, es cierto, Trump dice cosas, como cuando dijo, bueno, los eliminamos a ellos y luego eliminamos al segundo nivel. No entendí que él lo vea igual que con Maduro y Venezuela, que es una situación muy distinta. Lo entendí como que Trump estaba siendo sarcástico cuando dijo, bueno, también estoy creando empleos en Irán porque eliminamos a todos estos líderes, ¿verdad? Actualmente estamos en el punto más alto de esta guerra que tendrá que terminar. Dices un acuerdo y todas las guerras son política por otros medios. Sí, derrota versus victoria. No se trata de hacer un trato y demos a los perdedores la oportunidad de negociar y poner algunas de sus propias condiciones. De ninguna manera, e Israel tampoco lo permitirá. Y por cierto, Marco Rubio lo dijo una y otra vez, aunque ya sabes, lo sé. Los antisemitas y otros antibelicistas están acusando a Israel de estar detrás de esto o de empujar a la administración de Trump a esta guerra, lo cual es absolutamente absurdo. A Trump nadie lo presiona y él lo dijo. Marco Rubio fue acusado de decir que Israel empezó, pero eso no fue lo que dijo. Él aclaró después que fue distorsionado a propósito y así fue. Él dijo, no, Israel no lo hizo, tenemos que hacerlo, de todos modos debía hacerse. Primero respondería lo siguiente. Anoche, Trump también dijo en su conversación en la Casa Blanca con el alemán, al responder preguntas, que los iraníes están locos, que los iraníes, creo que dijo, están mentalmente perturbados. Y dijo todas estas cosas sobre el régimen que por supuesto son correctas. El régimen es un régimen muy problemático, extremista y lleno de odio. Y recuerden la noche en que estalló la guerra, o debería decir la mañana en Israel, la noche en Estados Unidos, él publicó un video donde habló de todos los pecados de Irán, remontándose a cuando mataron a marines estadounidenses en Líbano. ¿Qué fue eso? Hace 30, 40 años. Sí, este régimen tomó rehenes y Trump sabe que es verdad. Pero aún creo, Ruthie, que la razón por la que estamos en guerra ahora no es porque Estados Unidos no quisiera un acuerdo. La razón por la que estamos en guerra ahora es porque Irán se negó a tomarse las cosas en serio. Y esto creo yo desde la perspectiva estadounidense, esto creo es el punto que no está claro. El daño que Estados Unidos e Israel han causado a Irán, los ataques aéreos, la eliminación de su cúpula, la destrucción de sus oficinas gubernamentales, la destrucción de sus defensas aéreas, la destrucción de su marina, la destrucción de su radar, la destrucción de su mando y control. Han recibido golpe tras golpe. Disparar indiscriminadamente hacia el Golfo Pérsico muestra su desesperación, ¿no? Las cosas se están desmoronando. La pregunta sigue y creo que es una pregunta, no doy una opinión firme. Si siguen mostrando esta postura tan rígida de que no van a ceder en nada importante, y tienes razón. Y eso es exactamente lo que dijo Steve Witkoff. Y otras personas que están al tanto entienden que esto es 100% cierto. Los iraníes no fueron moderados en temas importantes durante las conversaciones. Estados Unidos tenía razón al decir que, si así veían las conversaciones, lo obligaban a usar medios militares. Pero si ahora, con una pistola en la cabeza, con toda la destrucción a su alrededor, es posible, creo que la probabilidad es muy baja, que finalmente el régimen iraní entre y diga, aceptamos los términos estadounidenses. Ahora creo que la probabilidad es baja. Una de las razones por las que es baja es que Irán no tiene un líder en este momento. Tienen este triunvirato de 3 líderes, lo que significa que todos estarán cuidándose las espaldas. Y supongo que no es muy flexible, así que espero que la guerra siga. Pero lo que digo es que en la posibilidad teórica de que los iraníes estén dispuestos a aceptar las líneas rojas básicas de Estados Unidos sobre el programa nuclear y el programa de misiles, creo que si los iraníes hacen eso, pienso que Estados Unidos al menos suspenderá las hostilidades y verá si los iraníes realmente van en serio.
Primero, no los llamemos iraníes. Los iraníes son las personas que están celebrando y animando a Bibi Netanyahu y al presidente Trump y bailando en las calles. Y cuando no están protestando en las calles en este momento, incluso Trump les aconsejó que se quedaran en casa mientras vuelan los misiles y que salieran a protestar de nuevo cuando las cosas se calmaran. Número 2, cuando dices que si el régimen llegara a un acuerdo, no, estos mulas no lo van a hacer. Esta es una teocracia con una ideología muy severa. No es otro actor geopolítico común y corriente. Por eso es distinto de Venezuela por varias razones. Diferente porque los venezolanos, el gobierno venezolano, por muy malo que fuera, no era yihadista ni islamista. Esto es diferente. Y entonces, lo que podría preocuparte en este momento, como sé que a algunas personas les preocupa, es que ellos nunca se rendirán y nunca harán un trato. Y si llegaran a hacer un trato, sería una mentira. Pero si ellos lo que harían sería lanzar quizás misiles nucleares solo, ya sabes, como un último acto, porque también creen que, ya sabes, van a ir al paraíso y al final buscan matar a la mayor cantidad posible de judíos, cristianos e infieles en todo el mundo. Eso podría preocuparte. Decir que si llegan a un acuerdo es como decir que si mi abuela tuviera ruedas, sería un autobús. Puede que tengas razón, Ruthie, pero también podrías equivocarte. Hay casos en la historia donde regímenes extremistas cambiaron su política al verse sin salida. Reagan obligó a Gorbachov en la Unión Soviética, que alguna vez fue una superpotencia ideológica con una agenda global, y los obligó a cambiar sus políticas. Al final, el emperador de Japón se convirtió en un aliado leal de los estadounidenses, aunque había hecho cosas horribles en la Segunda Guerra Mundial. Atacaron a los estadounidenses en Pearl Harbor, maltrataron a los prisioneros de guerra estadounidenses y fueron terribles, pero la gente puede cambiar. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que creo que la probabilidad de eso es baja. Creo que tienes razón. Este gobierno es algo suicida y ahora probablemente sea muy disfuncional por los ataques. Me gustaría que cambiara. El cambio podría venir desde el régimen, no del pueblo. Escucho constantemente que el régimen es impopular. Todos lo sabemos y hay gente en la calle pidiendo su caída. Pero si solo el 10% de la población apoya al régimen, que probablemente sea una estimación realista, eso sigue siendo 9 millones de personas o 8 millones de personas. Y ellos son los que tienen las armas, ¿verdad? Así que su capacidad, a través del terror interno, para mantener el control del poder, no creo que debas subestimarla. Los iraníes que protestaron fueron abatidos por ametralladoras. El presidente Trump menciona que 35,000 personas murieron en esas protestas, ¿cierto? El gobierno usó ametralladoras contra manifestantes desarmados, según entiendo. Este es un régimen despiadado, totalitario y beligerante. Es muy posible que Occidente, o más bien Israel y Estados Unidos, no tengan alternativa ya que los demás países ya no participan. Israel y Estados Unidos deberán llevar esto hasta el final y debemos ganar, pero diría Ruthie que aquí quizá haya una diferencia ideológica. La victoria puede ser una victoria militar y la victoria también puede ser otra cosa. Te recuerdo que después de Hiroshima y Nagasaki, los japoneses se rindieron, sin embargo se negoció un acuerdo para que el emperador de Japón permaneciera. Si logras ese acuerdo y consigues lo que quieres en otros temas, no sería posible, olvida mi opinión. Entiendo que esa es también la preferencia de la administración de Trump. Primero que nada, no puedes comparar un régimen islamista con los demás, llamarlo extremista, totalitario. Es todas esas cosas. Es religioso. Además, en Japón y Alemania, Estados Unidos tuvo que ocupar esos países y asegurarse de que hicieran la transición. Aquí, los estadounidenses no quieren lo que llaman una guerra interminable ni desean hacerlo en Irán. Esta es una situación muy diferente y no minimices el Islam en esto, ¿de acuerdo? No puedes compararla con las otras guerras porque esta es una guerra ideológica religiosa. El hecho de que los mulás también sean corruptos y roben dinero y estén escondiendo su dinero en otros lugares, etc., aquellos que aún no están muertos, es otra cosa.
Puedes ser malvado, corrupto y religioso a la vez. Así que mi punto es que tienes que derrotarlos militarmente hasta que se rindan. Si no se rinden, simplemente seguiremos matándolos. Si Estados Unidos no lo hace, Israel tendrá que hacerlo. Tendremos que seguir. Es una gran operación conjunta. Es diferente de la guerra de 12 días en junio que comenzó con una operación israelí. Y luego la administración de Trump, el ejército de Estados Unidos, se unió. Fue hermoso. Y sí debilitó los sitios nucleares de las capacidades nucleares, digamos. El problema fue que no terminamos el trabajo y por eso empezaron a construirlo de nuevo. Y también es muy importante señalar que una de las cosas, ya sabes, para detener eso, sé que Trump le gusta enfocarse en lo nuclear, nuclear. Pero ya sabes, los misiles balísticos de corto alcance son una amenaza enorme para Estados Unidos e Israel. ¿Y por qué? Los de corto alcance, porque pueden derribar aviones. Y lo hermoso de la guerra de junio fue que nosotros, digo Israel y Estados Unidos, debilitamos totalmente sus defensas aéreas. Y ahora los misiles de corto alcance pueden derribar aviones israelíes y estadounidenses. Eso ya es una gran amenaza, incluso antes de pensar en una guerra nuclear. Existen diversas amenazas provenientes de Irán y sus aliados. Por ejemplo, Hezbollah desde Líbano acaba de regresar a los combates. Digo de nuevo porque Hezbollah lleva años luchando contra Israel, aunque había un supuesto alto al fuego en Líbano que violaron varias veces. Hemos tenido que seguir cortando el césped allá, pero ahora se unieron a la guerra con Irán y hemos estado corriendo a los refugios antiaéreos. Hubo un par de lanzamientos de misiles desde Líbano. Por cierto, hay menos tiempo, hay menos alerta, hay menos tiempo para llegar a un refugio cuando vienen de Líbano que de Irán. ¿Puedo? Dijiste cosas que debían decirse. Dijiste, y concuerdo, que los estadounidenses no quieren ocupar ni habrá presencia militar, lo que lo diferencia de Japón y Alemania. Y por eso yo diría que si esa es la situación tienes que aceptarlo, y creo que es cierto. Como hemos dicho en el podcast, Trump afirma que no es Obama ni George W. Bush. Él no quiere entrar en una ocupación prolongada con tropas terrestres que ponga a los soldados estadounidenses en peligro durante un periodo extendido. Él es muy juicioso usando la fuerza. Así que, si eso ya se descartó, sí, y no tienes un levantamiento popular. Así que al final vas a tener que lidiar con el régimen. Ahora, la estrategia estadounidense es, y espero y rezo para que funcione, e Israel está de acuerdo con esto, que vamos a atacar objetivos del régimen, vamos a atacar a la Guardia Revolucionaria, vamos a atacar a los Basish, vamos a atacar su mando y control, vamos a atacar a su liderazgo político. Y con suerte entonces, habrá un momento en que Trump dirá, si antes decía quédense en casa ahora es peligroso, ahora diremos salgan todos. Habrá un cambio de régimen Irán por el pueblo. Eso resolverá todos nuestros problemas, ¿no? En esa situación, la mayoría en Irán quiere amistad con Estados Unidos e Israel. Están cansados de los mulás y de este régimen terrible. ¿Eso va a suceder? Todavía no se sabe. Y la verdad es que tanto Netanyahu como Trump saben que, aunque ese es el resultado que desean, no necesariamente va a suceder. Entonces, si no quieres tropas terrestres, ocupación e imponerle a alguien al pueblo iraní, tienes que preguntarte, bueno, ¿qué tipo de arreglo es tu alternativa? ¿Cuál es tu próxima siguiente mejor estrategia? Si dices todo o nada y no haces lo necesario para lograrlo, podrías quedarte sin nada. Por eso creo que es importante considerar otros desenlaces. Quiero discrepar con otra cosa que mencionaste. Dijiste que nada se parece al régimen islamista en Irán. Están llenos de odio, son extremistas, son yihadistas, son suicidas. Bueno, religiosos. Religiosos. Yo diría, y no tienes que coincidir, pero mi padre es sobreviviente del Holocausto, ¿verdad? El nazismo era una ideología extremista y totalitaria. Y no voy a decir cuál es mejor o peor, ya sabes, el Islam extremo o el nazismo, aunque yo prefiero decir que probablemente el nazismo es incluso peor, pero te dejo que discutas conmigo si quieres. Pero decir que no eran ideológicas, incluso si miras a Japón en esa época con el emperador en los años 30 y principios de los 40, sí, decir que no fue un régimen basado en una ideología fuerte, ni en adoración religiosa al emperador, y de todo lo que se percibía que él representaba, sí.
Creo que sí hay diferencias, pero decir que de alguna manera ahora no aplican todas las reglas aceptadas de la ciencia política, Ruthie, eso ya es demasiado. No, no creo que todas las reglas de la ciencia política no apliquen. Lo que sí creo, y también lo pienso sobre George W. Bush, aunque temo que ha sido demasiado vilipendiado tanto por republicanos como por demócratas, ¿de acuerdo? Ese es otro tema muy distinto. Ellos y todos los estadounidenses, ante todo, tienen la tradición de evitar la guerra, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, está bien. A los estadounidenses no les gusta ir a la guerra porque tienen una buena vida y no entienden que tienes que desplegar tropas si quieres proteger al resto de tu familia. Los israelíes ya lo saben, ¿de acuerdo? A los estadounidenses nunca les ha gustado, así que eso es una cosa. Segundo, George W. Bush, como todos sus sucesores y predecesores, supongo, no pudo entenderlo. Que la ideología islamista y yihadista requiere expertos en Medio Oriente, arabistas, personas que hablen árabe, personas que hablen farsi en la CIA y en todos lados. ¿Sabes que cuando la embajada de Estados Unidos fue tomada en ese momento fue exactamente cuando el Shah fue derrocado y el Ayatollah Khomeini regresó del exilio a Irán? Por cierto, a él no le importaba Irán. Al llegar le preguntaron, ¿cómo se siente de volver a Irán? Dijo nada, porque solo le importaba difundir y dominar el Islam en todo el mundo. A él no le importaba Irán, pero a lo que voy es que en ese momento eso fue lo que pasó en Medio Oriente. Primero que nada, Irán debió haber sido el objetivo después de la guerra de Saddam, e Israel lo dijo todo el tiempo. En segundo lugar, nunca hubo, en el momento de la toma de la embajada de Estados Unidos, agentes de la CIA que hablaran farsi. No puedes, te lo digo, hay expertos en Medio Oriente que se están arrancando el cabello cuando escuchan a los diplomáticos de los gobiernos occidentales hablar sobre esto. Debes contar con personas que entiendan una cultura antes de tratarla o hablar de cambio de régimen, etc. Está bien. Ese ha sido y sigue siendo un gran problema. Y me dio mucho gusto saber que Trump no se dejó influenciar por las personas que tampoco tienen ideas sobre eso. Actúa por instinto, pero también recopila mucha inteligencia. Estados Unidos cuenta con personas muy capaces en la administración y el ejército. Lo mismo sucede con Israel ahora, pero quiero decir que no puedes aplicar las reglas de la ciencia política a todo. Esto tiene un matiz cultural especial que la gente tiene que aprender. Si alguien en Occidente quisiera ir a la guerra, pero también evitar poner tropas en el terreno. Y por cierto, Israel nunca quiso que hubiera tropas estadounidenses en el terreno en ningún lugar. Y tengo que decirte, si Israel tiene que enviar tropas al terreno en Irán, lo vamos a hacer. ¿Te puedo decir algo? J.D. Vance también lo mencionó en la misma entrevista en Fox sobre un cambio de mentalidad. Le preguntaron sobre las críticas a Israel de que tal vez no sea un buen aliado, y él dijo, y creo que es cierto, y espero que esto se repita entre la base republicana que apoya a Trump. Quiero decir, durante años Estados Unidos les ha dicho a los países de Europa, a los socios de la OTAN, que ya es hora de que carguen con su propio peso. Y anoche habló sobre España cuando estaba con el alemán, que incluso se negó a dar una cantidad mínima de su PIB, de su Producto Interno Bruto, para la defensa, ¿verdad? La crítica de Trump a los europeos era que se habían aprovechado. Y la verdad es que, gracias a una combinación de presión estadounidense y acciones rusas, los europeos finalmente están dando la cara e invirtiendo más en su propia defensa. Estados Unidos tiene ahora un socio europeo más serio. Por eso la canciller alemana fue recibida tan cálidamente en la Casa Blanca ayer, porque ahora está sacando a relucir temas. Y Alemania y otros europeos están desempeñando un papel más importante en la defensa de sus propios intereses. Y no es Estados Unidos, ya sabes, estos países aprovechándose de Estados Unidos. Pero lo que dijo J.D. Vance ayer, dijo que Israel siempre ha estado haciendo eso. Israel es un país que no está pidiendo que haya soldados estadounidenses en el terreno. Estados Unidos es un país. Israel es un país donde, ya sabes, tenemos servicio militar nacional obligatorio, que la mayoría de nuestros jóvenes cumplen. Gastamos una enorme parte de nuestro presupuesto en el ejército, en nuestra propia defensa, y les pedimos a los estadounidenses que sean nuestros aliados y amigos y demás.
Estamos dispuestos a luchar por nosotros mismos, y creo que ese es el ejemplo que Trump quiere que Europa siga. Y creo que al hablar de la relación entre EU e Israel, tal vez sea, en muchos sentidos, un ejemplo para otros aliados estadounidenses. Para tener buenas relaciones duraderas con Estados Unidos, debes contribuir como Israel, no solo extender la mano y decir, Estados Unidos, ven a ayudarnos. Debes estar dispuesto a luchar por ti mismo antes de que Estados Unidos te considere un buen aliado, como dijo J.D. Vance. En relación con lo que acabas de decir, la OTAN acaba de derribar un misil iraní que iba hacia Turquía, por cierto. Está bien. También quiero decir que deberíamos escuchar al secretario de Defensa, que se hace llamar secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien, cuando los reporteros le preguntaron sobre esto y tropas en el terreno, dijo, «No me pidas que te diga cosas que el enemigo escucha. No responderé esas preguntas». Y luego el senador Lindsey Graham también dijo ayer, creo, que aún no hemos visto nada. En los próximos días vamos a ver algo masivo. No dijo qué, pero mencionó algún gran evento, algo, y parecía dar a entender que lo que le espera a Irán es más grande de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Puedo decir algo? Me equivoqué. Quien habló de Israel como buen aliado fue el secretario de Guerra, no el vicepresidente. Me disculpo por confundirlos. J.D. Vance está ocupado haciendo un pequeño baile para no perder a los seguidores de Tucker Carlson, los antisemitas y esa base que también ya está molestando mucho a Trump. Él intenta no perderlos. Y él dice, ya sabes, el debate saludable dentro del Partido Republicano es muy bueno, incluso cuando ese debate saludable implica que la gente acuse a los judíos de todo igual de grave que lo que Hitler los acusó. Cuando le preguntaron eso ayer a Trump, le dijeron, ¿Netanyahu te obligó a hacerlo? Y él dijo, no, si acaso yo fui quien obligó a Netanyahu, ¿verdad? Personas más inteligentes que yo ya lo han dicho, y el embajador de Estados Unidos en Israel, Huckabee, lo expresó de forma elocuente. Trump no es débil, es fuerte, ¿no? Y toda la idea de que Netanyahu puede venir a Trump y dictarle, ya sabes, lo que tiene que hacer y convencer a este líder débil. O sea, es una tontería. Está totalmente equivocado. Como mucho del antisemitismo es irracional, es como alguien cree que Estados Unidos está en esto por Israel. Estados Unidos está en esto porque Irán, al final, amenaza a los Estados Unidos de América. ¿Por qué están construyendo misiles de largo alcance? Ya tienen misiles que pueden alcanzar a Israel. Ya tienen misiles que pueden llegar a Europa. ¿Por qué están construyendo misiles de aún mayor alcance? Es solo por una razón. Sí, no es como si quisieran atacar la Antártida. Hay una razón para eso. Y sí atacaron Chipre. Activos británicos en Chipre. Sí pueden hacerlo. Y por cierto, cualquiera que diga que Netanyahu, y esto incluye a la izquierda israelí, al grupo de cualquiera menos Bibi en Israel, y también incluye a los antisemitas y a otros que critican a Israel. Cualquiera que diga que Netanyahu manipuló a Trump y todo eso es un 2 por 1. Lo que están haciendo es insultar a ambos líderes, porque están insultando a Trump al decir que Netanyahu lo está manipulando. Insultan a Netanyahu al insinuar que hace algo turbio para lograr objetivos. La izquierda israelí dice de forma inmoral que sus acciones están ligadas a las próximas elecciones. Y por cierto, en Estados Unidos hay mucha gente que también está hablando de las elecciones intermedias allá. Seamos sinceros, esto es una amenaza mundial. Y la razón por la que los estadounidenses pueden darse el lujo de ignorarlo o no, pongan atención a lo que está pasando en las noticias y solo escuchen los videos populares de TikTok. Es precisamente porque si tienes una defensa fuerte y tienes a alguien más luchando por ti. Siempre decimos eso en Israel, que si no fuera por el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Israel, etc., sin las comunidades fronterizas en Tel Aviv no podríamos estar tomando capuchinos. De eso se trata tener una sociedad libre. Tienes un ejército que permite a los civiles vivir tranquilos. No puedes atacar a tu ejército ni decir que la fuerza militar siempre es mala.
¿Puedo decir algo a quienes afirman que esto es una guerra política y que Trump y Netanyahu la necesitan? No sé si merece respuesta seria, pero quiero dar una comparación histórica. Ya saben, me gusta la historia. En 1981, apenas unas semanas antes de una elección en Israel, Menachem Begin ordenó bombardear y destruir el reactor nuclear Osirak cerca de Bagdad, donde Saddam buscaba un arma nuclear. ¿Hace cuántos años fue esto? Casi hace 45 años, pero yo lo recuerdo. Tengo la edad suficiente para recordarlo. Fue famoso en ese momento, e Israel tomó acción. De hecho, en ese momento Estados Unidos nos condenó por hacerlo. Más tarde, por supuesto, Estados Unidos cambió de opinión y dijo que fue algo muy bueno lo que hicieron. En ese momento fuimos condenados por una resolución del Consejo de Seguridad, apoyada por Estados Unidos y los demás, que condenaba a Israel. Estaban reteniendo entregas de F-15 o F-16 a Israel porque estaban molestos por lo que hicimos. A Begin le preguntaron, ¿lo hiciste por las elecciones? Él respondió moralmente, nunca haría eso ni pondría en riesgo a nuestros pilotos por política. Lo lógico es que si fallaban habría sido un desastre político para Netanyahu, ¿no? Si la operación fallaba y capturaban a los pilotos israelíes en Irak, probablemente habría perdido la elección. Netanyahu lo sabe. No, para Begin, ¿cierto? Correcto. Digo que si Netanyahu y Trump actúan por razones políticas, eso es solo suponer, ya que no lo sabes. Al usar acción militar, solo esperas lo mejor. Planeas lo mejor que puedes para cada contingencia. Pero siempre hay un nivel de incertidumbre, y no sabes cómo va a resultar, y no sabes qué costo vas a tener que pagar. Por eso creo que conozco mucho mejor a Netanyahu que a Trump. Pero la idea de que esto es político, Netanyahu ha estado hablando, y Trump también, de hecho, durante años, sobre el peligro de un Irán nuclear, durante años, sobre su programa de misiles balísticos, durante años, sobre su apoyo a grupos terroristas aliados en toda la región. Esto no es nuevo. Es momento de actuar. Si no es ahora, ¿cuándo? Creo que Netanyahu dijo en su entrevista con Fox esta semana que intentarían reiniciar su programa y lo harían bajo tierra. Y si continuaban, su programa no podría eliminarse porque estaba muy profundo bajo tierra. Era importante que actuáramos ahora. Y la verdad es que cuando esto termine y hayamos tenido éxito de una u otra manera, Estados Unidos e Israel, porque no hay forma, Irán no puede ganar esto, sí. Cuando esto termine, al menos tengo la esperanza de que, ya sabes, todas esas personas que hoy son críticas dirán, bueno, eso fue algo bueno, tal vez un poco como el ataque israelí de 1981 al reactor nuclear iraquí. La gente dirá, sí, sí, incluso los críticos de hoy cambiarán de opinión y dirán, se hizo lo correcto. Bueno, ya veremos, porque sé que los críticos de Netanyahu en Israel nunca le darán el mérito. Lo que dirán es, oh, eso estuvo bien y fue suerte, no sé, se lo atribuirán a otra persona. O lo que dirán es, oh, Netanyahu quiere el mérito por esta victoria cuando falló tan abismalmente en Gaza o al anticipar Gaza. Ellos encontrarán la manera de minimizarlo. Pero una de las cosas que creo que es realmente crucial enfatizar una y otra vez es que el ataque preventivo no es agresión. La agresión es agresión. Nuestros enemigos son agresivos y suelen atacar así. Nosotros, tanto en Israel como en Estados Unidos, atacamos de manera defensiva o preventiva. Aunque sea preventiva, sigue siendo defensiva. Este es un error común en Occidente. Iniciar algo como el reactor de Osirak es un buen ejemplo. El reactor sirio en 2007 es otro buen ejemplo. Si eliminas algo antes de que se convierta en una amenaza, estás haciendo algo defensivo, no ofensivo. Estoy de acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Quiero terminar con algo optimista. Esto beneficiará a Estados Unidos e Israel. Habrá victoria de una forma u otra. Cuando eso pase, creo que Estados Unidos e Israel podrán tener una mejor relación con Irán. Cuando eso pase, verás a los proxies iraníes, la gente de esos grupos terroristas que nos han causado tantos problemas, causando problemas en los últimos años. Hamas, la Yihad Islámica, los hutíes en Yemen y Hezbollah en Líbano simplemente se volverán en gran medida irrelevantes. No digo que no puedan, como un mosquito que pica a veces,
pero sin los iraníes para rearmarlos y financiarlos, ya no tendrán el poder que reunieron y serán solo una sombra de lo que fueron. Creo que derrotar a Irán será bueno para la paz árabe-israelí, aunque suene raro, Rudy. Quiero decir, al final, hemos visto a todos estos países árabes, algunos de ellos no nos quieren. Son 7 u 8 países árabes y junto con Turquía, todos están siendo atacados por Irán. Misiles iraníes cayendo sobre todos estos países. Algunos de ellos han sido neutrales en la guerra. No es como si se pusieran del lado de los estadounidenses o de los israelíes. No, dijeron que se mantendrían al margen, y aún así Irán los atacó. Tengo esperanza no solo en una mejor seguridad, sino que al terminar esto podríamos ver una dinámica de paz muy positiva. Sí, bueno, eso espero de verdad. Como siempre, llegamos al final de la transmisión y veremos qué trae la semana, porque si siguen los misiles, quizá no podamos ir al estudio en Jerusalén. Quizá podamos, quién sabe. Solo para que lo sepan, los israelíes están muy animados, aunque suelen correr a refugios antiaéreos. Les diré por qué están animados, porque ellos piensan eso. Por fin, esta amenaza que ha estado presente durante décadas, la de un Estado islamista radical con armas nucleares, sí, dice muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Cada mañana antes de desayunar, esa amenaza por fin desaparecerá. Y por eso están dispuestos a soportar el dolor de los misiles que llegan. Lo entienden claramente en todo Israel. Saben que esto es lo correcto. Lo es. Shalom, Ruthie. Hasta la próxima semana. Adiós.